En el corazón de la región de Umbría, Italia, se encuentra Roccaporena, un pintoresco pueblo donde nació una de las figuras más veneradas en la historia del cristianismo, Santa Rita de Casia. Su nacimiento en 1381, dentro de una familia profundamente devota, marcó el inicio de una vida destinada a la santidad. Sus padres, Antonio y Amata, quienes a pesar de su avanzada edad recibieron con alegría el regalo de su hija, la criaron en un hogar lleno de fe y caridad. Desde muy temprana edad, Rita mostró una inclinación especial por la oración y la meditación, aspectos que marcarían su vida de manera indeleble. Roccaporena, un lugar conocido por su belleza natural, contrastaba con las duras realidades de la vida medieval. A pesar de las dificultades sociales de la época, la comunidad de este pueblo encontraba consuelo en la fe, y fue en este entorno donde Rita desarrolló su profunda devoción a Dios. Desde su infancia, se distinguió por su carácter piadoso, ayudando a los más necesitados, lo que consolidó su reputación como una joven virtuosa. Su deseo de dedicarse a la vida religiosa se vio reflejado en sus primeros años, cuando manifestaba el deseo de unirse al convento de las Agustinas en Casia, aunque su destino tomaría un giro diferente debido a las costumbres sociales de su tiempo. Este contexto, lleno de desafíos y belleza, fue el sustrato sobre el cual se forjó la santidad de Rita. A medida que su vida avanzaba, ella se convertiría en un símbolo de esperanza y fe, cuyas acciones y sacrificios seguirían inspirando a generaciones. La huella que dejó en la Iglesia Católica, y el reconocimiento que recibiría como santa, son testamentos de su dedicación inquebrantable. Con su vida, Rita transformó no solo las circunstancias difíciles que vivió, sino también la forma en que la fe puede guiar a las personas hacia la santidad, incluso en los momentos más oscuros. De este modo, la historia de Santa Rita nos invita a explorar más allá de los primeros años de su vida. Cómo las pruebas que enfrentó la llevaron a encontrar un propósito aún mayor. Desde su más tierna infancia, Santa Rita de Casia estuvo rodeada de un ambiente profundamente religioso que marcó su vida de manera indeleble. Nacida en Roccaporena, Umbría, en 1381, creció en un hogar donde la devoción a Dios era el pilar fundamental. Sus padres, Antonio y Amata, ambos ya de avanzada edad cuando naciera, fueron personas ejemplares en su comunidad, dedicadas a la fe y a las obras de caridad. Fue en este contexto de amor y espiritualidad donde Rita, desde muy pequeña, comenzó a desarrollar una intensa vida de oración. A pesar de su corta edad, Rita mostró una dedicación inusitada por la vida religiosa. A menudo se refugiaba en la soledad de una pequeña gruta cerca de su casa, donde pasaba horas en oración y meditación, buscando una conexión más profunda con Dios. Este acto de retiro espiritual no era común para una niña de su edad, pero reflejaba la madurez y la devoción con las que Rita comenzó a entender su propósito en la vida. La influencia de sus padres fue crucial en la formación de su carácter. Ellos le enseñaron no solo el valor de la oración, sino también la importancia de la misericordia y la compasión hacia los demás, cualidades que definirían su vida en adelante. A medida que crecía, su deseo de dedicarse por completo a la vida religiosa se intensificaba. A los 6 años, ya manifestaba su anhelo de unirse al convento de las Agustinas en Casia, donde veía su vocación cumplida. Esta temprana devoción a Dios y su deseo de servirle marcó el camino que seguiría a lo largo de su vida. Sin embargo, como sucedería en muchos casos de la época, el destino tenía otros planes para ella. Pero, sin lugar a dudas, su infancia fue el cimiento sobre el que se edificó su extraordinaria santidad. Este fuerte lazo con la espiritualidad y la vida de oración sería puesto a prueba de muchas maneras en los años venideros. ¿Cómo enfrentaría Rita los desafíos que la vida le tenía reservados? A los 12 años, Santa Rita de Casia fue obligada a casarse con Paolo Mancini, un hombre de carácter violento y profundamente involucrado en las disputas locales. En aquella época, los matrimonios eran arreglados frecuentemente por los padres como una estrategia social o política, y Rita no fue la excepción. A pesar de su juventud y su deseo de dedicarse a la vida religiosa, se sometió al matrimonio por respeto a la voluntad de sus padres. La relación con Paolo, sin embargo, estuvo marcada desde el inicio por las dificultades. El temperamento irascible de su esposo y su implicación en las venganzas locales crearon un ambiente lleno de tensiones y sufrimiento para Rita. El matrimonio de Rita con Paolo fue un constante desafío, pues su esposo se vio envuelto en múltiples enfrentamientos y disputas violentas que afectaron su hogar.
A menudo, Paulo regresaba a casa después de largas jornadas marcadas por peleas y agresiones, creando un ambiente de inseguridad y ansiedad para Rita. A pesar de todo esto, Rita no buscó el divorcio ni la separación, ya que, en su fe, se aferró a la creencia de que su sufrimiento tenía un propósito mayor. En lugar de luchar contra él con ira, su fe la impulsó a resistir y a intentar transformar el dolor en compasión. Así, cada vez que Paulo se mostraba cruel o violento, Rita recurría a la oración y la meditación para encontrar la paz interior. La paciencia y la resiliencia de Rita fueron admirables. No solo soportó los abusos físicos y emocionales, sino que también buscó constantemente una manera de sanar la relación. Con el paso del tiempo, su bondad y oración fueron cambiando a Paulo, quien comenzó a arrepentirse de su comportamiento y a mostrar signos de arrepentimiento. A medida que la violencia fue disminuyendo, Rita observaba en su esposo una transformación lenta pero profunda, lo que fortaleció su creencia en el poder de la misericordia y la oración. A lo largo de los 18 años que estuvo casada con Paulo, Rita dedicó todo su esfuerzo a mantener un hogar de paz y amor, orando para que su esposo se reconciliara con su entorno y consigo mismo. En este contexto difícil, Rita y Paulo tuvieron 2 hijos, quienes con el tiempo se convirtieron en el centro de su vida. La maternidad fue un reto adicional para Rita, pues la seguridad y bienestar de sus hijos dependían en gran parte de las dinámicas de violencia en el hogar. Sin embargo, su amor incondicional hacia ellos y su ejemplo de fortaleza fueron su motor. El destino, sin embargo, tuvo una vuelta trágica. Paulo fue asesinado por un clan rival, lo que dejó a Rita viuda y con el corazón hecho pedazos. Este acontecimiento inesperado no solo la sumió en el dolor, sino que también la colocó ante una encrucijada moral, ya que sus hijos, deseando vengar a su padre, pensaron en seguir la espiral de violencia. Fue en ese momento cuando Rita, profundamente afectada, comenzó a orar intensamente, pidiendo a Dios que guiara a sus hijos por el camino del perdón, evitando que perpetuaran el ciclo de odio. A pesar de su sufrimiento, la fe de Rita la fortaleció para seguir adelante, con la esperanza de que la paz finalmente reinara en su vida. Su sufrimiento, aunque devastador, abrió las puertas a una nueva etapa en su vida, la cual marcaría el inicio de su camino hacia la santidad. La tragedia comenzó cuando Paulo, el esposo de Rita, fue asesinado a manos de un clan rival. Este suceso devastó a Rita, que ya había soportado años de sufrimiento debido a la violencia de su esposo. La muerte de Paulo no solo le arrebató a su compañero de vida, sino que también sumió a sus hijos en una situación de vulnerabilidad emocional y moral. En el contexto de la época, donde la venganza era vista como una obligación familiar, los hijos de Rita decidieron tomar justicia por mano propia y vengar la muerte de su padre. Este deseo de venganza, profundamente arraigado en las costumbres y el código de honor de la época, se convirtió en una amenaza para la paz familiar que Rita había intentado construir a lo largo de su vida. Rita, aunque profundamente afligida por la pérdida de su esposo, se enfrentó a un nuevo y difícil dilema moral. La perspectiva de que sus hijos perpetuaran el ciclo de violencia que había marcado la vida de su marido la llenó de un sufrimiento aún mayor. ¿Cómo evitar que el odio y el deseo de venganza cegaran a sus hijos y los arrastraran al mismo destino trágico que le había tocado vivir a su esposo? Movida por su fe inquebrantable y su amor por sus hijos, Rita dedicó todo su esfuerzo a orar por ellos. Su oración se convirtió en una constante súplica a Dios para que cambiara el corazón de sus hijos, evitando que se sumergieran en la espiral de violencia que había marcado la vida de Paulo. A pesar del sufrimiento personal, Rita nunca dejó de creer en el poder de la oración y la misericordia divina. Cada día, se entregaba más a su fe, buscando consuelo en el poder de la reconciliación y la paz. Durante el tiempo que sus hijos estaban atormentados por sus pensamientos de venganza, Rita los instaba a perdonar, a abandonar el deseo de justicia propia y a confiar en que Dios proveería un camino más allá de la violencia. El sufrimiento de madre fue intenso, pero también lo fue su fe, que le otorgó la fuerza para seguir intercediendo por la paz en su familia. Lamentablemente, sus oraciones fueron atendidas de manera inesperada y trágica. Ambos hijos de Rita cayeron gravemente enfermos, lo que sumió aún más a la madre en la tristeza y la angustia. Sin embargo, durante su enfermedad, Rita continuó cuidándolos con amor incondicional, instándolos a perdonar y buscar la paz en Dios.
En el lecho de muerte, sus hijos, liberados del peso de la venganza, murieron poco después, dejando a Rita con el consuelo de que, a pesar de la tragedia, sus oraciones habían salvado a sus hijos de cometer un acto irrevocable. Este giro trágico, aunque desgarrador, permitió que Rita encontrara un profundo sentido de paz y una fe más firme en la gracia divina. Tras la muerte de su esposo, Rita encontró un nuevo propósito en su vida. A pesar de la tragedia que había marcado su existencia, su llamado divino se hacía más claro que nunca. Con el corazón marcado por el sufrimiento, pero lleno de una fe inquebrantable, decidió ingresar al convento de las Agustinas en Casia, donde encontraría finalmente la paz que tanto anhelaba. Su vida religiosa comenzó allí, dedicada completamente a la oración y la penitencia. Este fue un periodo de profunda transformación espiritual, donde su dolor se convirtió en la base de una fe más sólida. En el convento, Rita vivió una existencia de dedicación plena a Dios, pasando sus días en oración, meditación y penitencia. La disciplina monástica era estricta, y Rita aceptó cada sacrificio con humildad y fervor. Se decía que pasaba horas en la oración, pidiendo fuerza para superar sus pruebas y buscando consuelo en la cercanía con Dios. Su vida cotidiana se convirtió en un acto de devoción continua, y su ejemplo inspiraba tanto a las monjas como a los peregrinos que la visitaban. Un momento crucial en su vida espiritual ocurrió cuando, durante uno de sus momentos más intensos de oración y meditación, experimentó lo que más tarde se conocería como los estigmas. Mientras meditaba sobre la pasión de Cristo, Rita pidió compartir el sufrimiento de Jesús para comprender mejor su sacrificio. Esa noche, una de las espinas de la corona de Cristo se desprendió y se clavó en su frente, dejándole una herida visible. A pesar del dolor que le causaba, Rita aceptó este signo con humildad, considerándolo una profunda unión con su Salvador. Este milagro no solo consolidó su santidad, sino que también marcó su vida como un ejemplo de sacrificio y entrega divina. La herida de Rita se convirtió en un símbolo de su devoción y sufrimiento, atrayendo a muchos fieles que buscaban consuelo y guía espiritual. A lo largo de su vida en el convento, Rita se destacó por su fe profunda y su capacidad para transformar su dolor en actos de amor y compasión hacia los demás. Su vida en el convento no solo representó una renuncia personal, sino una entrega total a la voluntad de Dios, consolidando su camino hacia la santidad. Uno de los milagros más conocidos de Santa Rita está relacionado con las rosas. Se dice que, hacia el final de su vida, cuando su salud estaba muy deteriorada y la muerte se acercaba, pidió ver una vez más las flores de su jardín en Roccaporena, su pueblo natal. A pesar de que era invierno y las rosas normalmente no florecen en esa estación, la prima de Santa Rita, al visitar el convento, encontró una rosa floreciendo en el jardín cubierto de nieve y la llevó a su tía. Este milagro, que muchos interpretaron como una señal divina, simboliza la intercesión de Santa Rita y su conexión especial con Dios. Las rosas no solo representan la belleza, sino también la esperanza y la renovación, cualidades que Rita reflejaba en su vida. Este milagro se ha convertido en uno de los más representativos de su santidad, evocando sentimientos de asombro y fe entre aquellos que lo escuchan, recordando que la fe verdadera puede traer consigo la manifestación de lo divino, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Otro milagro significativo relacionado con Santa Rita se refiere a las abejas. Según la tradición, cuando era un bebé, un enjambre de abejas blancas voló alrededor de su cuna. Sorprendentemente, las abejas entraban y salían de su boca sin causarle ningún daño. Este fenómeno fue interpretado como un signo de su futura santidad y su elocuencia, ya que las abejas son símbolos de diligencia y de la naturaleza divina. Las abejas, en la simbología cristiana, representan la laboriosidad, la pureza y el trabajo constante, virtudes que Rita encarnaría a lo largo de su vida. Este evento tan peculiar y hermoso dejó una profunda huella en la vida de Santa Rita y reforzó la creencia de que su vida estaba marcada por el toque divino. Para los fieles, las abejas se convirtieron en un emblema de la intercesión de Santa Rita, y su presencia alrededor de la joven fue vista como un augurio de su futura conexión con el cielo. Ambos milagros, las rosas floreciendo en invierno y las abejas que rodeaban a Santa Rita en su infancia, son interpretados como señales de la cercanía de Dios con ella. Estos eventos no solo subrayan su santidad, sino que también reflejan su capacidad para interceder ante Dios en nombre de los demás. A través de estos milagros, se reforzó la fe de sus seguidores,
quienes veían en Santa Rita una figura que vivía y sufría con una conexión profunda y directa con lo divino. Cada uno de estos milagros fue un testimonio palpable de la bondad divina, y sigue inspirando a millones de personas a buscar la intercesión de Santa Rita en momentos de dificultad. La canonización de Santa Rita de Casia, ocurrida en 1900 por el Papa León XIII, marcó un hito importante en su vida y en la historia de la Iglesia Católica. Este reconocimiento oficial de su santidad, después de siglos de veneración popular, reflejó el profundo impacto de su vida y milagros en la fe católica. Aunque la Iglesia había reconocido su santidad a través de sus milagros y devoción, la canonización fue un testimonio formal de su conexión especial con Dios y su papel como intercesora. Este acto no solo consolidó su lugar entre los santos más venerados, sino que también puso de manifiesto la universalidad de su mensaje de esperanza, sacrificio y paciencia. El legado de Santa Rita se extiende más allá de su canonización, convirtiéndola en patrona de diversas causas, entre ellas los casos imposibles y los matrimonios difíciles. Su vida, marcada por el sufrimiento, la paciencia y la compasión, la posiciona como un símbolo de resiliencia para aquellos que atraviesan momentos de desesperación. Santa Rita, quien vivió una vida llena de tribulaciones personales, se ha convertido en un modelo de fe para aquellos que enfrentan situaciones extremas. Su intercesión es invocada especialmente en momentos de crisis, ya sea por problemas matrimoniales, la pérdida de seres queridos o la búsqueda de soluciones en situaciones aparentemente sin esperanza. En este contexto, su figura se ha convertido en un faro de luz para muchos, recordándoles que, con fe, incluso los problemas más complejos pueden ser resueltos. En la cultura popular y en las devociones actuales, Santa Rita sigue siendo una figura influyente. Su imagen aparece frecuentemente en diversas expresiones artísticas, como pinturas, estatuas y canciones, que la celebran como una mujer de gran fortaleza espiritual. Las festividades dedicadas a ella, especialmente el 22 de mayo, atraen a miles de peregrinos a su santuario en Casia, donde se realizan actos de oración y devoción. Esta celebración anual es un momento de reflexión sobre su vida y los milagros que la rodean, con la bendición de las rosas como uno de los momentos más destacados de la ceremonia. Además, su presencia en la vida de los fieles continúa siendo un recordatorio de que el amor, la fe y la paciencia son esenciales para superar las dificultades de la vida. El impacto duradero de Santa Rita, tanto en la religión como en la cultura popular, subraya su importancia como una de las santas más queridas de la Iglesia Católica. El legado de Santa Rita de Casia sigue vivo no solo en la memoria religiosa, sino también en la cultura popular. Su canonización en 1900, realizada por el Papa León XIII, consolidó su lugar entre los grandes santos de la Iglesia Católica. Desde entonces, Santa Rita ha sido vista como un símbolo de esperanza y fortaleza para aquellos que atraviesan momentos difíciles. Su vida, marcada por el sufrimiento, la paciencia y la compasión, continúa siendo una fuente de inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Las devociones a Santa Rita se mantienen vigentes, y su figura es invocada especialmente en situaciones desesperadas, tales como los matrimonios difíciles y los casos imposibles. Hoy en día, el legado de Santa Rita se refleja en la multitud de peregrinos que visitan su santuario en Casia, Italia, donde su figura sigue siendo un faro de fe y resiliencia. La celebración de su fiesta, el 22 de mayo, es un evento de gran significancia, donde la bendición de las rosas se convierte en un recordatorio de su milagro más emblemático. Además, Santa Rita sigue siendo una patrona de causas difíciles, lo que subraya su capacidad para interceder en momentos de gran adversidad. La influencia de Santa Rita no se limita al ámbito religioso, su historia también ha dejado huella en la cultura popular. Su vida ha sido narrada en libros, películas y otras formas de arte, lo que demuestra que su mensaje sigue resonando en la sociedad actual. Santa Rita es, sin duda, un ejemplo eterno de fe y resiliencia.